En esta guerra, la batalla de Mariupol, intensificada a mediados de abril, es un punto de inflexión en todo su desarrollo. Esa batalla, que como digo, es especialmente dura desde mediados de abril hasta comienzos de mayo, marca el antes y el después de la guerra, como lo marcó durante la Segunda Guerra Mundial la batalla de Stalingrado. Durante esta batalla de Mariupol, especialmente sangrienta, especialmente dramática, especialmente destructiva, aunque lo está siendo toda la guerra en el este de Ucrania. En esta batalla de Mariupol, como digo, desde comienzos de abril, desde mediados de abril quiero decir, eh, queda clara una cosa. Y es que se está alcanzando, o se estaba alcanzando, entre mediados de abril y comienzos de mayo, un equilibrio estratégico. Un equilibrio estratégico entre las Fuerzas Armadas ucranianas y rusas. Equilibrio estratégico que el lado ucraniano intentaba romper, especialmente atacando el propio territorio ruso, es decir, el mismo territorio de la Federación Rusa, no territorio donde habitaran habitantes, población de habla rusa, simpatizantes con Rusia, etcétera, no. Ha intentado romper ese equilibrio estratégico atacando territorio ruso y atacando unidades militares rusas alejadas del frente, empleando para ello información, además de armamento, suministrado por la OTAN y particularmente por Estados Unidos. Como digo, en torno a la batalla de Mariupol se estaba alcanzando ese equilibrio estratégico que habría sido el terreno, la base, sobre la cual se podría haber retomado se podrían haber retomado las negociaciones entre los dos bandos, las negociaciones que fueron interrumpidas después de la última reunión negociadora en Turquía. Sin embargo, lo que observamos es que por el lado ucraniano, que en definitiva es por el lado occidental, no hay ninguna voluntad de alcanzar un acuerdo de paz con Rusia, un acuerdo de paz al que Rusia jamás se ha negado y que de hecho Rusia ha estado buscando desde la primera semana del conflicto a finales de febrero. Occidente quiere la guerra y la quiere como sea. Esta es una realidad dramática
de consecuencias catastróficas a largo plazo. De consecuencias catastróficas a largo plazo. Occidente no quiere la paz con Rusia, porque como ya dijimos poco después de que comenzara esta guerra, Occidente lo que busca con esta guerra es doblegar a Rusia como sea. Doblegarla en lo económico, doblegarla en lo político y doblegarla también en lo social y cultural. Es decir, prácticamente echar a Rusia de Europa es lo que está buscando Occidente con esta guerra. Occidente necesita esta guerra en todos sus aspectos o dimensiones, porque en el aspecto militar consigue el desangre de Rusia y consigue la destrucción de su ejército. En el aspecto económico avanza con las sanciones y avanza en el robo de recursos naturales, de recursos económicos de Rusia, con el robo de sus reservas que tiene fuera de Rusia y con la especulación y abaratamiento abusivo de sus recursos naturales en el mercado internacional. En el aspecto político, esta guerra le conviene a Occidente porque, en última instancia, de lo que se trata es de cambiar el régimen ruso. Y en esto Occidente está básicamente de acuerdo. Y ese acuerdo es alcanzado fundamentalmente a través de la OTAN. Como se ha alcanzado el acuerdo en el terreno político, como se ha alcanzado en otros terrenos. Pero particularmente en el terreno político, presionando especialmente a Estados Unidos, pero siguiéndole luego la mayoría de la Unión Europea, se busca el cambio de régimen en Rusia. Pero no solo se busca el cambio de régimen en Rusia, también se busca imponer una presión asfixiante a los socios europeos de Estados Unidos para que secunden todas las políticas mundialistas impulsadas por el progresismo tanto en Estados Unidos como en Europa. Eso quiere decir que la guerra contra Rusia también sirve para terminar de romper la cohesión
antimundialista que existía en algunos sectores dentro de la Unión Europea. La guerra también sirve para convertir a los ciudadanos rusos prácticamente en ciudadanos de segunda categoría, que puedan ser mejor explotados y aprovechados laboralmente por la economía, los sectores económicos de la Unión Europea. Y culturalmente la guerra sirve para marginar completamente a lo ruso e imponer una visión cultural en sintonía con el mundialismo y en sintonía con una economía de mercado canibalizada por las multinacionales. Por todo esto, la guerra es de gran interés para Occidente. La guerra contra Rusia es de gran interés para Occidente. Pueden, en definitiva, extirpar la cultura rusa de Occidente. Y extirpando la cultura rusa, remodelar Europa desde una perspectiva completamente occidental y atlantista. Están embarcados en la guerra y van a continuar con la guerra. Este tiempo que se está perdiendo es un tiempo precioso para poder parar la guerra. Y lo estamos dejando pasar. El mundo lo está dejando pasar. Y si se pasa, las consecuencias, como digo, pueden ser catastróficas. Porque la prolongación de la guerra del Donbass, la prolongación de la guerra del este de Ucrania, en la medida en que la lógica militar es la única que se tiene en cuenta y la salida militar es la única que se contempla, la prolongación de la guerra del Donbass conduce a que se abran más escenarios de guerra en la Europa del Este. Y por lo tanto, a que se puedan abrir nuevos frentes de guerra en esta guerra de Occidente contra Rusia. La anunciada ampliación de la OTAN en este ambiente de histeria antirrusa y mientras no se resuelve políticamente la guerra del Donbass, la ampliación de la OTAN solo puede ser una medida tomada precisamente para prolongar la guerra
en el terreno militar contra Rusia. Porque si efectivamente la guerra contra Rusia se prolonga, la OTAN, que es la que ya ha tomado la dirección militar de la guerra contra Rusia, la OTAN necesitará tener un respaldo lo más cerrado posible en la retaguardia del conflicto, un respaldo, un apoyo militar y un auxilio militar de la mayor envergadura posible de cara a continuar con la guerra contra Rusia. Una vez que se confirme que esta guerra contra Rusia salta del escenario del este de Ucrania a otros escenarios de Europa del Este. Y de esa forma, la OTAN intentará contar con el mayor respaldo militar y político, porque en última instancia la OTAN conjuga tanto el aspecto político como militar. La OTAN intentará contar con el mayor respaldo militar y político en Europa para continuar con la guerra contra Rusia en los escenarios que sea menester de cara finalmente a doblegarla en todos esos aspectos que ya he dicho anteriormente y finalmente extirpar la influencia rusa de Europa. Por lo tanto, si el conflicto del este de Ucrania se prolonga y se regionaliza en Europa del Este, obviamente ya no estaremos hablando de un conflicto local o de un conflicto básicamente entre dos países, sino que empezarán a intervenir directamente otros países y finalmente, si el conflicto se prolonga y a la luz de las previsiones que los diferentes bandos adopten en las próximas semanas, porque esto es una cuestión ya de semanas, la guerra, como digo, ya no será una cuestión entre dos países, sino entre varios países y entre dos bloques de países, dos bloques políticos, militares, económicos y sociales, que básicamente serían la Unión Europea más Estados Unidos y Canadá y Rusia más sus socios económicos y políticos que conserva tras el colapso de la Unión Soviética.